Expediciones después de la conquista. Al regresar de este exitoso y largo viaje, el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, permaneció en Medina, donde recibió a los delegados de las distintas tribus. También envió emisarios y predicadores para difundir el Islam en todas direcciones. Aquellos cuyos corazones todavía estaban llenos de prejuicio contra el Islam y por consiguiente eran demasiado orgullosos para abrazar la religión de Alá, desconocían y malinterpretaban la situación actual prevaleciente en Arabia. Ya hemos declarado que la llegada del mensajero, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, a Medina había sido durante los últimos días del 8º año de la Égira. Al acercarse el mes de Muharram, del 9º año de la Égira, el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, envió a los creyentes a las siguientes tribus. Primero, Uyayna bin Hish a Bani Tamim. Segundo, Yazid bin Husayn a Aslam y Gifar. Tercero, Abad bin Bishr al-Ashali a Sulaim y Muzainaj. Cuarto, Rafi bin Mukaiz a Shuhainab. Quinto, Amr bin al-As a Bani Fasaraj. Sexto, Ad-Dahak bin Sufyan a Bani Kilab. Séptimo, Bashir bin Sufyan a Bani Kab. Octavo, Ibn al-Lutabiah al-Azdi a Bani Dubian. Noveno, Al-Muhajir bin Abi Umayyah a Saná. Décimo, Ziyad bin Labib a Hadramaut. 11º, Adi bin Hatim a Taí y Bani Asad. 12º, Malik bin Nuairaj a Bani Handalah. 13º, Az-Zabrakan bin Badr aparte de Bani Sad. 14º, Qais bin Asim a otra parte de Bani Sad. 15º, Al-Alá bin al-Hadrami a al-Bahrein. 16º, Ali bin Abi Talib a Nairán. Algunos de estos agentes fueron despachados en Muharram, del año 7º de la Égira. Otros fueron enviados hacia las tribus hasta que éstas abracen completamente el Islam. Tal movimiento demuestra claramente el gran éxito que la da'wa, difusión islámica, tuvo después del Tratado de Al-Hudaybiyah. Poco después de la conquista de la Meca, las personas empezaron a abrazar el Islam masivamente. La incursión a Tabuk en Rayab, año 9º de la Égira. La invasión y conquista de la Meca fue considerada un encuentro decisivo en la batalla entre la verdad y el error. Como resultado, los árabes no tenían ninguna duda sobre la misión de Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, y una gran cantidad de personas empezaron a abrazar el Islam, la religión de Alá. Esto se manifiesta claramente en este libro en el capítulo Las delegaciones. También puede deducirse debido al gran número de personas que compartieron la peregrinación de la despedida junto al profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Los problemas internos habían acabado. Los musulmanes finalmente se sintieron confortados y empezaron a establecer la enseñanza de las leyes de Alá e intensificaron la propagación del Islam. Las razones subyacentes. El Imperio Bizantino, que fue considerado la más grande fuerza militar en ese entonces, mostró una oposición injustificada hacia los musulmanes. Como ya hemos mencionado,
su oposición empezó cuando Sharhabil bin Amr al-Ghassani asesinó al emisario del mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, al-Haris bin Umair al-Azdi. El emisario llevaba un mensaje del profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, al gobernador de Busra. También hemos mencionado que el profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, envió un ejército liderado por Zaid ibn Harisa, que tuvo una lucha feroz contra los bizantinos en Mutah. Aunque las fuerzas musulmanas no pudieron vengarse de esos tiranos, la propia confrontación dejó una buena impresión entre los árabes. El César, quien no podía ignorar el gran beneficio que la batalla de Mutah había traído a los musulmanes, tampoco podía desatender las expectativas de independencia de las tribus árabes y las esperanzas de quedar libres de su influencia y dominio. Además, no podía ignorar las alianzas que hicieron con los musulmanes. Teniendo en cuenta todo esto, el César era consciente del creciente peligro que amenazaba sus fronteras, especialmente la región de Siria, que lindaba con las tierras árabes. Entonces pensó, como una necesidad urgente, en destruir el creciente poderío de los musulmanes. Esta acción, en su opinión, se debía llevar a cabo antes de que los musulmanes sean demasiado poderosos como para conquistarlos, y antes de que surjan problemas y disturbios en los territorios árabes adyacentes a su imperio. César reunió un descomunal ejército bizantino acompañado por tribus gazaníes prorromanas para lanzar una campaña sangrienta contra los musulmanes. Noticias sobre los bizantinos y los preparativos de los gazaníes para la guerra. Tan pronto como las noticias sobre los preparativos bizantinos contra los musulmanes llegaron a Medina, el miedo se extendió. Comenzó a formarse entre la gente la idea de una invasión bizantina. Esto pudo verse claramente en el siguiente acontecimiento contado por Omar ibn al-Khattab. El profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, había realizado un juramento de alejarse un mes de sus esposas en el 9º año de la Hégira. Por consiguiente, las abandonó y se mantuvo en un lugar aislado de ellas. Al principio, se confundieron los compañeros del mensajero de Alá, y no podían entender la razón de tal comportamiento. Pensaron que el profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, se había divorciado y por eso estaba afligido y perturbado. En la versión de Omar de la historia dice: Yo tenía un amigo de los Ansar que a menudo me informaba sobre lo que pasaba cuando yo no estaba presente, y yo le informaba lo que había ocurrido durante su ausencia. Ambos vivíamos en la parte alta de Medina, y hablábamos alternativamente con el profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Un día golpeó la puerta diciendo: «Abran, abran», y le pregunté: «¿Los gazaníes han venido?» «No, es más serio que eso». El mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, se ha apartado de sus esposas. En otra versión, Omar dijo: Hablábamos sobre los preparativos de los gazaníes para invadirlos. Cuando era su turno para traerme las noticias, volvió por la tarde, golpeó violentamente la puerta diciendo: ¿Estás durmiendo? Salí aterrado para encontrarme con él. Algo serio estaba pasando. Fue lo que me dijo. Le pregunté si los gazaníes habían llegado. No, contestó. Es más grave y más serio que eso. El mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, se ha divorciado de sus esposas. Este estado de alerta
manifiesta claramente la situación que los musulmanes empezaron a experimentar. Se confirmó la gravedad de la situación con el comportamiento de un gran número de hipócritas cuando las noticias de las preparaciones de los bizantinos llegaron a Medina. El hecho de que el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, haya ganado todas las batallas en que luchó y que ningún poder en la tierra lo atemorizaba, no impedía que los hipócritas, que ocultaban el odio en sus corazones, abracen esperanzas de que las aflicciones recayeran sobre los musulmanes y el Islam. Solían ocultar sus malvadas y enfermas intenciones contra todo el proceso de crecimiento del Islam y los musulmanes. Con la ilusa esperanza de destruir el Islam, erigieron una mezquita para sembrar la discordia y conspirar con intrigas, llamada Masjid ad-Dirar, la mezquita del daño. Se acercaron al profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, pidiéndole que rece en ella y consagre el lugar. Como éste estaba a punto de emprender la campaña de Tabuk, postergó sus demandas hasta su regreso. Entretanto, supo a través de la revelación divina que no era una mezquita para la devoción y oración, sino un lugar de reunión para conspirar contra el Islam. Por consiguiente, cuando regresó, el profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, mandó un grupo a demoler la nueva estructura. Noticias sobre las preparaciones de los bizantinos y gazaníes para la guerra. Gran parte de la información del peligro que amenazaba la vida de los musulmanes llegaba a través de los nabateos que llevaban aceite de Siria a Medina. Los nabateos informaron sobre las preparaciones de Heraclio, del equipamiento de un numeroso ejército que contaba con más de 40.000 combatientes, además de las tribus de Lujam, Yudham y otros clanes aliados a los bizantinos. Dijeron que su vanguardia ya había alcanzado Al-Balqa. De este modo querían acechar a los musulmanes. La situación general fue agravada por otros factores adversos como el caluroso clima, por el escabroso y dificultoso terreno que tenían que cubrir en caso de querer enfrentar el inminente peligro. El mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, estimó la situación y el desenvolvimiento de los acontecimientos con mayor exactitud que todos los demás. Pensó que si actuaba pasivamente, facilitaría a los bizantinos apoderarse de las provincias controladas por los musulmanes o ir hasta Medina, y esto dejaría una mala impresión del Islam y de la credibilidad militar de los musulmanes. Las creencias y tradiciones paganas preislámicas, que estaban en ese momento debilitándose debido al fuerte golpe que recibieron en Junaín, podrían de alguna manera recobrar vida en ese contexto. Los hipócritas estaban conspirando contra los musulmanes para poder sorprenderlos por detrás, considerando que los bizantinos atacaran por el frente. Si tal cosa ocurriera y ellos tuvieran éxito con su malévolo plan, el esfuerzo del profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, y sus compañeros por difundir el Islam se derrumbaría y los logros que eran consecuencias de las sucesivas luchas y constantes incursiones se perderían. El mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, había comprendido todo esto muy bien. A pesar de las dificultades y adversidades, el profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, determinó que sus seguidores debían atacar a los bizantinos y combatirlos en sus propias fronteras. Estaba decidido a no quedarse en Medina, para así frustrar cualquier esfuerzo romano por acercarse a la capital del Islam. Cuando el mensajero de Alá,
que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, tomó con determinación una decisión definitiva, pidió que sus compañeros se prepararan para la guerra y pidió la asistencia de la gente de la Meca y de otras tribus árabes. Contrariamente a su hábito de ocultar la verdadera intención de las incursiones, anunció abiertamente su deseo de enfrentarse con los bizantinos y combatirlos. Aclaró la situación a su gente para que se preparen, y los exhortó para que lucharan por la causa de Alá. En esta ocasión, una parte de la sura Al-Bará, capítulo 9, el arrepentimiento, fue revelada por Alá, pidiéndoles que sean pacientes y perseverantes. Por otro lado, el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, solicitó que hagan caridades y gastaran lo mejor de sus fortunas por la causa de Alá. Tan pronto como los musulmanes oyeron la voz del mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, que los convocaba a luchar contra los bizantinos, se apresuraron para obedecer sus órdenes. Con gran velocidad empezaron a prepararse para la guerra. Tribus de todas partes comenzaron a llegar a Medina. Casi todos los musulmanes respondieron afirmativamente. Solo aquellos que tenían debilidad en sus corazones quedaron atrás. Ellos eran solo 3 personas. Incluso los necesitados y pobres que no contaban con una montura fueron al mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, pidiéndole una armadura para estar presentes en la lucha contra los bizantinos. Pero él les decía, según nos relata el Corán: no tengo medios de llevaros, y se alejan con los ojos inundados de lágrimas por la tristeza de no tener nada que dar. Corán 9:92. Los musulmanes se apresuraron a gastar el dinero y hacer caridades para proporcionar lo necesario para esta incursión. Usmán, por ejemplo, quien ya había proporcionado 200 camellos ensillados para viajar a Siria, los presentó a todos con 200 onzas de oro como caridad. También sacó 1000 dinares y los puso todos en el regazo del mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, quien dijo: a partir de este día, nada dañará a Usmán, haga lo que haga. Varias veces dio Usmán caridad hasta alcanzar la suma de 900 camellos y 100 caballos, además del dinero que entregó. Abdurrahman ibn Auf donó 200 onzas de plata, mientras que Abu Bakr dio todo su dinero, dejando a Alá y a su mensajero como único patrimonio para su familia. Omar contribuyó con la mitad de sus bienes. Al-Abbas donó una altísima suma de dinero. Talhaj, Sa'd ibn Ubadah, junto con Muhammad ibn Maslamah, dieron dinero para contribuir a la incursión. Asim ibn Adi ofreció 90 camellos cargados con dátiles. La gente se apresuró para hacer pequeñas y grandes contribuciones. Las mujeres participaron en estas caridades entregando de sus joyas. Nadie se abstuvo de dar dinero, excepto los hipócritas. Quienes hablan mal de los creyentes que dan espontáneamente y de los que no cuentan sino con el límite de su capacidad y se burlan de ellos. Corán 9:79. El ejército musulmán parte hacia Tabuk. Al lograr el equipamiento del ejército, el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, ordenó a Muhammad ibn Maslamah al-Ansari permanecer a cargo de los asuntos de Medina. En otra versión, se dice que fue Sibá ibn Arfataj.
A Ali ibn Abi Talib le confió la protección de su familia y sus asuntos y le ordenó que se quedara con ellos. Este tema hizo que los hipócritas desmerezcan el rango de Ali, lo cual hizo que Ali siga al mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, y lo alcance. Pero el profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, le pidió que regrese a Medina después de decirle: ¿No te bastaría ser para mí lo mismo que Aarón era para Moisés? Y prosiguió diciendo: pero ningún profeta vendrá después de mí. El jueves, el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, marchó rumbo al norte hacia Tabuk. El ejército musulmán alcanzó los 30.000 combatientes, siendo una cantidad muy superior a los ejércitos anteriores. Los musulmanes nunca antes habían marchado con semejante número. A pesar de todas las contribuciones de bienes y monturas, el ejército no se equipó perfectamente. La escasez de comestibles y monturas eran tales que 18 hombres se turnaban para montar un camello. En cuanto a los comestibles, los miembros del ejército a veces comían las hojas de los árboles hasta que sus labios se hinchaban. Algunos mataban los camellos, aunque les eran tan queridos, para beber el agua de sus estómagos. Por estos motivos se llamó el ejército de las dificultades. En su marcha hacia Tabuk, el ejército del Islam pasó por Al-Hijr, que era la tierra nativa de Zamud, quienes tallaban enormes piedras en el valle, lo que se llama el Valle de Al-Qura hoy en día. Bebieron agua de sus manantiales, pero después el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, les dijo que no lo hagan ni se hicieran la ablución con esa agua. Les dijo como alternativa que bebieran en el mismo lugar donde lo hizo la camella del profeta, Salih. Narró Ibn Umar: al pasar por Al-Hijr, el profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo: no entren en las casas de aquellos que fueron injustos con ellos mismos, para que no les suceda lo mismo, a no ser que entren llorando de tristeza. Luego levantó su cabeza y aceleró sus pasos hasta que pasó el valle. Debido a la escasez de agua y a las necesidades del ejército, los soldados se quejaron al mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Este suplicó a Alá que enviase agua. Las súplicas fueron contestadas y llovió. Todos bebieron hasta saciarse. Cuando estuvieron cerca de Tabuk, el profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo: Inshallah, mañana llegarán al manantial de Tabuk. No llegarán allí antes de la mañana. Así que quien quiera que llegue no debe tocar su agua, y esperarán hasta que yo llegue. Muad dijo: cuando alcanzamos el manantial del que brotaba algo de agua, encontramos que 2 hombres ya se habían adelantado. El mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, les preguntó: ¿tocaron el agua? Ellos contestaron: sí. Entonces el profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, les dijo tantas palabras como Alá quiso. Luego recogió un poco del agua del manantial, lavó su cara y sus manos y derramó el resto en el manantial. Consecuentemente, mucha agua brotó y la gente pudo beber. Le dijo el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, a Muad: si fueras a vivir una larga vida,
verás aquí los campos llenos de vegetación. En el camino a Tabuk, o en cuanto llegaron, el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo: Un viento severo soplará esta noche. Ninguno de vosotros debe ponerse de pie. Aquel que tenga un camello deberá atarlo. Después, cuando el fuerte viento sopló, uno de los hombres se puso de pie, fue arrastrado lejos hasta la montaña de Taí. Durante el largo trayecto, el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, juntó la oración del mediodía y la tarde, y la del ocaso con la de la noche. El ejército del Islam en Tabuk. Llegando a Tabuk y acampando allí, el ejército musulmán estaba listo para enfrentar al enemigo. El mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, se dirigió a sus hombres, recomendando a los musulmanes que busquen el bienestar de este mundo y del otro. Les advirtió y les albrició con buenas noticias. También infundió ánimo a aquellos que estaban angustiados por lo que sufrían debido a la escasez de alimentos y dificultades que estaban atravesando. Al enterarse de la marcha de los musulmanes, los bizantinos se amedrentaron, y tanto ellos como sus aliados optaron por abandonar la idea del enfrentamiento. Esto concedió crédito a las fuerzas musulmanas. Habían ganado reputación militar en las remotas tierras de la península árabe. Las grandes y serias ganancias políticas que las fuerzas musulmanas habían obtenido eran mejores que las que podrían adquirir si los dos ejércitos hubieran tenido una confrontación militar. El líder de Ailaj, Yahna bin Raubaj, vino al mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Hizo las paces con él y le pagó un tributo, al-Jizya. Las gentes de Jarbá y de Adhruj también le pagaron tributo. Así el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dio a cada una de las tribus una carta de garantías, similar a la que dio a Yahna, en la que dice: En el nombre de Alá, el más misericordioso, el más compasivo. Esta es una garantía de protección de Alá y de Mohammed, el mensajero de Alá, para Yahna bin Raubaj y las personas de Ailaj. Sus barcos, sus caravanas en la tierra y en el mar tendrán la custodia de Alá y del profeta Mohammed. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y las personas que están con él de la gente de Siria y del mar. Quien contradiga este tratado, sus riquezas no lo salvarán. Pagará con su persona como precio. No debe ser permitido dificultar a ningún hombre que visite a quien solía frecuentar, ni de cualquier jornada que deseen hacer, ya sea por mar o por tierra. El mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, envió a Khalid bin al-Walid a la cabeza de 450 jinetes contra Akaidir Dumat al-Jandal, y le dijo: Lo verás cazando orixes. Así cuando Khalid se acercó a su castillo, vio los orixes que se frotaban sus cuernos contra la pared del castillo. Como era una noche de luna, Khalid pudo ver a Ukaidir salir para cazarlos. Entonces lo capturó, a pesar de que estaba rodeado por sus hombres, y lo llevó ante el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, quien perdonó su vida e hizo la paz con él por el pago de 2000 camellos, 800 cabezas de ganado, 400 armaduras y 400 lanzas.
Lo obligó a que reconociera el deber de pagar el tributo y le encargó que lo recaudara de las tribus de Dumat, Tabuk, Ailag y Taimá. Las tribus que antes eran aliadas de los bizantinos se dieron cuenta que la dependencia de sus amos anteriores había terminado. Por consiguiente, se convirtieron en aliadas de los musulmanes. El Estado Islámico había agrandado sus fronteras hasta abarcar las provincias de los bizantinos y sus agentes. La influencia de los bizantinos había terminado.